buenas noches. Nuevamente con ustedes a través de Foro País. Gracias por su amable sintonía a través de las 5 estaciones de Grupo Radio Estéreo y en el reprise televisivo que nos permite el canal 37 Fusión Televisión. Nos es muy grato llegar hasta ustedes con otra importante reflexión de la realidad nacional, y en este caso un poco más allá de la realidad nacional, porque vamos a hablar de liderazgo y el liderazgo global, el impacto que las faltas o las complicaciones que tenemos en los liderazgos está impactando a nivel mundial desde la perspectiva de la generación y administración empresarial. Hoy nos vamos a meter un poco en el tema de administración de empresas, la competitividad, la innovación, la gerencia mundial y todos estos temas, tratando de encontrar en El Salvador alguna reflexión como la va a tener el próximo sábado 7 de julio, la UCA, alrededor de estos temas, y nos vamos a acercar precisamente a esta temática de este evento y reflexionar sobre lo importante que es el liderazgo global y el tema de la innovación y la competitividad para mejorar el desempeño de nuestras empresas en el país. Enseguida, después de la pausa, volvemos para presentarle a nuestros invitados de esta noche. Nuevamente, gracias por su amable sintonía. Estamos listos para nuestro programa Foro País de esta noche, hablar de liderazgo global, hablar de innovación, competitividad y todo esto dentro del marco del desempeño de las empresas, la administración de empresas, que es un tema tan importante para la generación de riqueza, la generación de empleo, la generación de actividad productiva para la población. Y vamos a hablar desde la perspectiva global, porque ya el tema gerencial, el tema administrativo, el tema de liderazgo no solo puede verse en un mundo tan competitivo y globalizado desde una perspectiva tan local. Tenemos que entrar a analizar lo que está pasando en el mundo y cómo ese liderazgo, innovación y competitividad en todos los factores de la vida mundial está teniendo un impacto, y desde ahí reflexionar. El próximo sábado 7 de julio a las 8 de la mañana, la UCA va a realizar precisamente una jornada de reflexión sobre este tema, el liderazgo global, la innovación y la competitividad, y un poco el objetivo es acercarnos a través de la plática de nuestro programa esta noche a estas temáticas dentro de la jornada. Para hablar sobre ello, pues está con nosotros el doctor Seferí Soler, profesor de la ESADE, una de las 10 mejores escuelas de administración de empresas en el mundo, con sede en España, y el licenciado Edwin Ricardo Flores, catedrático y además jefe del Departamento de Administración de Empresas de la UCA. Gracias por acompañarnos, un verdadero placer tenerlos con nosotros en nuestro programa. Doctor Soler, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Edwin, gracias también por estar con nosotros en este programa. Gracias, Rafael. Buenas noches a todos los radioescuchas. Hay una crisis de liderazgo sin duda en el mundo, y en nuestro país no es la excepción. Nos hemos sentido en los últimos años un tanto desairados o preocupados por cómo se está creando liderazgo y cómo los liderazgos están impactando a las sociedades, y no solo en términos meramente de administración de empresas, pero cómo relacionamos ese liderazgo administrativo al liderazgo nacional o a los liderazgos que ahora vemos en el mundo también que se desmoronan. Doctor Soler. Sí, a mí me gustaría, si me lo permitís, echar un poco la mirada a la historia para ver qué aprendemos de ella. El siglo XX en Europa hubo 2 grandes guerras que se llamaron mundiales, aunque no fueron en implicación de todos los países, y empezaron por los mismos temas y terminaron con un armisticio, la primera, 1914-18, ya sé que me voy muy atrás, pero es para ver las raíces, ¿no? Y era el problema de la competitividad que había entre 2 grandes países que eran Francia y Alemania, que tienen fronteras por el norte y el sur. Entonces, ¿cuáles eran los productos clave de aquel momento? Pues era la industria del acero y del carbón, que de ahí nacía, pues, lógicamente, la competitividad en las industrias. Hubo la Primera Guerra Mundial, se termina con un armisticio en Versalles y no fue bien resuelto por los políticos. Ahí empezamos a hablar de liderazgo. Entonces, esto ocurre del 19 hasta el 39, hay 20 años de fricciones otra vez de nuevo entre Francia y Alemania por el precio del carbón y el precio del acero. Finalmente eso deriva en otra segunda guerra, llamada mundial también, que va del 39 al 45. Esa se resuelve, digamos, con la derrota de Alemania de una manera clara,
evidentemente por la fuerza de las armas y evidentemente porque Estados Unidos se alineó con los aliados europeos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, fíjense que los líderes militares entran en el escenario de la política. Eisenhower fue uno de los 5 líderes que preparó el desembarco en Dunkerque, Francia. Entonces, en la época de Eisenhower, que fue del Partido de la República en Estados Unidos, empezó en Europa, y de ahí viene el origen del Tratado de Europa, en 1957, el Tratado de Roma, donde por fin Francia y Alemania se ponen de acuerdo con Italia, con los países del Benelux, en el precio del carbón y el precio del acero. Lo van a discutir en una comisión que se llama el Tratado de Roma. Y ahí nace lo que hoy es la Unión Europea. Han transcurrido desde 1957 a 2012, pues fíjense, 55 años. 55 años de paz si comparamos con el siglo anterior, y de prosperidad. Alemania vuelve a ser líder, hoy, actualmente, vuelve a ser líder, digamos, en Europa, de la Unión Europea. Pero ¿qué pasa dentro del Tratado de la Unión Europea? Que ha tenido que evolucionar. De los 5 países en origen, hoy somos 27. España es uno de ellos. Entró en el año 86. España entró en una etapa de prosperidad gracias a la Unión Europea. Porque, fíjense, que el conflicto del acero y el carbón se termina. Los precios se ponen de acuerdo, competitivos para todos los países. Y el origen de la Unión Europea es excelente para ponerlo en la plataforma de América Central, si ustedes me lo permiten. ¿Qué ocurre? Han ido cambiando los líderes militares, Charles de Gaulle y Eisenhower, y entran los líderes civiles a manejar el mundo de la política de la Unión Europea, que son 27 países. Es una gran complejidad. Pero ahí la paz ha respirado y está respirando. Es verdad que hoy hablar con orgullo de la Unión Europea es un poco de paradoja, porque estamos en una crisis extraordinaria, ¿no? Pero estamos en una crisis extraordinaria, como usted apuntaba muy bien, Rafael, de liderazgo. O sea, la personalidad civil que toma la dirección, toma el poder de negociar con otra parte del mundo, llámese India, China, Brasil o Estados Unidos, es una personalidad que tiene que dirimir el acuerdo interno entre los 27 países, y ahí la Unión Europea, yo tengo que decir que nos encontramos a faltar un liderazgo global, una persona que aglutine a los 27 países en una dirección común. Y ahí hay fricciones entre, digamos, los países del sur de Europa y los países del norte de Europa. Para terminar mi intervención, los países del norte de Europa, en grandes estereotipos, siempre son más trabajadores, más productivos, más competitivos. Y los del sur hacemos lo que podemos, pero todos somos importantes y todos tenemos que tener la misma categoría. Pero en el fondo hay una gran división en la Unión Europea hoy, entre los 27 países. Es decir, ¿quiénes son competitivos? Y ellos tienen que llevar el liderazgo. Pero la Unión Europea se formó el tratado en que todos somos iguales. Pero no todos somos iguales, porque el Producto Interior Bruto de Alemania no tiene nada que compararse con el de Grecia, lamentablemente. Esas diferencias, que tienen que ser aceptadas políticamente, y lo son, luego en el momento de la realidad es de que unos países necesitan más ayuda económica que otros. Y Alemania ahí se encara con una crisis de los 27 países, popularizados, por ejemplo, entre Grecia, Portugal, España, de momento, en una crisis feroz sobre la economía, digamos, real de la producción, y los países del norte, que son Escandinavia, que son 4 países muy ricos, es decir, Finlandia, Dinamarca, Suecia y Noruega. Y ellos son los que le dicen al euro hacia adelante, pero los del sur tienen que trabajar más. Pero fíjese, ese conflicto de ideas, ese conflicto de competitividad, hoy se tiene que dirimir en las mesas de negociación en lugar del siglo XX, que se tuvo que dirimir en grandes batallas. Es interesante el histórico y me lleva a la pregunta. Bueno, entonces, ¿cómo hay que definir el liderazgo hoy día? ¿Hacia dónde es que debemos voltear a ver a nuestros líderes? ¿O quiénes son nuestros líderes? ¿O cómo considerar ese liderazgo global? Edwin. Bueno, básicamente en el ambiente en el que nos movemos como país, es importante reconocer de que han habido esfuerzos para poder desarrollar cierto nivel competitivo. Pero aquí hay 2 elementos importantes que tocar. Número 1, no hemos logrado
desarrollar una integración económica como Centroamérica, y a partir de eso nos limita, porque somos países subdesarrollados o países que están en constante búsqueda del crecimiento y la competitividad, y tenemos que buscar alternativas. Número 2, creo que el tema de competitividad es un tema que todavía no lo entendemos, y no lo entendemos porque consideramos que es buscar la maximización de la riqueza personal por encima de cualquier beneficio social. Es decir, al final de cuentas, el tema de competitividad viene siendo un tema que tenemos que estudiarlo, tenemos que profundizar en él y entenderlo y buscar una nueva forma de hacer empresas. Fíjate que en el trayecto de toda nuestra vida académica en la universidad nos damos cuenta y vamos estudiando los diferentes conceptos básicos acerca de lo que es competitividad, lo que es liderazgo, y lo vemos a partir de los modelos en otros países. Tratamos de estudiar otros países, pero hay poca participación del docente en la investigación. Hay poca participación de la universidad en el modo de hacer empresa, en el modo de hacer liderazgo, en el modo de hacer competitividad, y ayudar precisamente a las empresas que esto genere mayor riqueza para el país y genere un mayor esfuerzo de unificarlo a nivel centroamericano. En el tema de competitividad podemos decir de que existe un esfuerzo fundamental en buscar iniciativas concretas y acciones concretas que nos conduzcan a mejorar la posición que tenemos a nivel mundial como país. Pero ese esfuerzo llega a tocar levemente las acciones que necesitamos como país. Y para mí, en primer lugar, debemos de cambiar el concepto de competitividad. Buscamos la competitividad buscando desarrollar estrategias que nos conduzcan a una ventaja por encima de otro. Y entonces nos preguntamos, ¿qué ganamos en todo esto? Bueno, gana el que siempre ha planteado una estrategia para beneficiarse a sí mismo. Hace poco se ha empezado a hablar de crear valor compartido. Y esta creación de valor compartido nos conduce fundamentalmente a pensar no solamente en generar riqueza para la empresa, sino que a generar beneficio social, generar desarrollo comunal, pensar en el medio ambiente. Y no es que pensemos o lo veamos como el tema de responsabilidad social empresarial ni filantropía. Esto va más allá. Esto lo que busca fundamentalmente es crear un valor en donde todos nos beneficiemos. Si no cambiamos la forma de hacer empresa, no vamos a poder cambiar la forma de competir, y si no cambiamos la forma de competir, siempre es una forma de canibalismo al interior del país. Y obviamente para llegar a ese cambio es necesario que surjan líderes que permitan ese cambio, que permitan la integración como país, que permitan la integración centroamericana. Ahora,